Combate. A continuación, en lo mejor de lo mejor, salimos a la caza del caza de combate definitivo. Hay algo cruel, perverso y hasta repulsivo en los cazas de combate, pero también tienen algo de elegante y soberbio, precioso. Estos cazas serán juzgados por su potencia de fuego, su maniobrabilidad, su significado histórico, su aspecto estético y los elementos de su diseño. Para que nos ayuden en nuestra búsqueda, tenemos expertos como el escritor de temas militares más vendido, Tom Clancy. Un caza es un avión que tiene el control de una zona del cielo en la que no debe permitir entrar al enemigo. El piloto y coleccionista de aviones Kermit Weeks. En los cazas de combate, el piloto se convierte casi literalmente en parte del avión. Están viendo lo mejor de lo mejor. Vamos a conocer muy personalmente a los 10 mejores cazas del mundo y también a los pilotos que conocen estos cazas como nadie. Es una buena chica. Y les llevaremos en la cabina de un caza moderno. 99% de aburrimiento y 1% de terror. Y les mostraremos qué se siente en pleno combate aéreo. Está en tus narices. Y el que alcanzaba ese nivel era un dios. Y cuando esté todo dicho, sabrán cuál de estos aviones es el mejor de todos. Empezamos con el 10º mejor caza de todos los tiempos. Bagdad, 1991. Este chico malo alcanzó la categoría de estrella por su incomparable habilidad para evitar ser detectado por el radar enemigo. Es el inconfundible caza espía F-117, el Nighthawk. Se abate sobre su presa antes siquiera de que se dé cuenta. Y si hay suerte, es capaz de escapar antes de que los malos sepan que les ha atacado. Hay mucho que decir sobre la invisibilidad en el campo de batalla. Si el contrario no sabe que estás ahí, le puedes hacer un montón de cosas sin que te vea, con lo que estás a salvo. Pilotar el espía es asombroso. Los pilotos lo llaman el reactor negro y los saudíes lo llaman Shaba, que significa fantasma. Lo mejor de lo mejor ha tenido un acceso sin precedentes a este avión que ha entrado en acción en Panamá, Bosnia e Irak. Muchas cosas del avión espía permanecen aún en secreto. Su velocidad límite, no confirmada, se acerca a la velocidad del sonido Mach 1 o unos 1.300 kilómetros por hora. Y puede transportar alrededor de 2.200 kilos de bombas. La primera impresión de este avión puede resultar engañosa. Tiene tantos elementos extraños que uno no pensaría que esto pudiera volar. Lo extraño de este espía es que, a diferencia de otros cazas, no tiene ningún aspecto aerodinámico. Todos son aquí ángulos destinados a desviar al radar. En términos de diseño, es como un precioso trabajo de papiroflexia japonesa. Es como si los diseñadores hubieran cogido una gran hoja de papel y la hubieran doblado en muchos ángulos para darle una forma hermosa. Lo mejor de lo mejor ha tratado de descifrar la idea de las formas diamantinas del espía de la mano de Alan Brown, el ingeniero jefe de la misteriosa Scanworks de Lockheed. Para hacer que el diamante volara tuvimos que hacer verdadera magia negra. Un caza en forma de diamante es el diseño definitivo a la hora de evitar el radar. Pero ¿cómo se puede hacer volar a un diamante? Una de las cosas que se pueden hacer es empezar a recortar trozos de la cola hasta acabar con algo parecido a esto. Y podemos ponerle una cabina en la parte delantera y algunos entrantes. Y ya empieza a parecer un avión lo que antes era un diamante. Brown y su equipo consiguieron, como por arte de magia, neutralizar en el espía 50 años de tecnología de detección por radar. La forma del avión, con sus múltiples ángulos, asegura que la señal del radar enemigo rebote y se pierda, lo que hace que el avión sea indetectable. Una vez que hicieron que el avión fuera invisible, el siguiente problema era cómo hacer que también el piloto lo fuera. Teníamos que recubrir el cristal de la cabina con una especie de escudo metálico, algo parecido a las gafas de los policías de tráfico, de modo que se pudiera ver de dentro hacia afuera, pero no al revés. Hacer un avión prácticamente invisible al radar enemigo tiene varios inconvenientes. La propia naturaleza del diseño obliga al avión a tragar muchísimo combustible. El espía tiene una autonomía de 1.200 kilómetros y eso obliga a cargar el tanque regularmente en una misión media. Y la necesidad de un depósito mayor no es el único inconveniente de este caza de formas únicas. También es susceptible al mal tiempo. Debemos tener cuidado con el tipo de tiempo con el que volamos. Y suele ser mejor volar con cielos despejados. El extraordinario Nighthawk puede esconderse y escapar con facilidad, pero no puede combatir en el aire, lo que complica la elección de lo mejor de lo mejor. Es más bien un bombardero, solo lanza bombas y no está hecho para llevar ametralladoras o misiles, al menos que yo sepa. Entonces, ¿por qué las fuerzas aéreas norteamericanas lo clasifican como un caza? El avión maniobra prácticamente como un caza.
Así que habría que definir correctamente lo que entendemos por caza. Según lo mejor de lo mejor, un auténtico caza debe poder mezclarse y enfrentarse a otros cazas, y no solo lanzar bombas, y por eso relegamos al espía al número 10 de nuestra lista de los mejores cazas de la historia. Si el Nighthawk ocupa el 10º lugar en la lista de los mejores cazas de la historia, habría sido injusto no incluir en ella a nuestro número 9, el famoso triplano Fokker DR-1 del Barón Rojo. El nombre no es muy afortunado si lo piensas. Es como un caballero prusiano, montado en su caballo con su casco emplumado, con ese penacho de plumas volando al viento. Eso es un triplano Fokker. Con pilotos como el barón Manfred von Richthofen a los mandos, este clásico caza de la Primera Guerra Mundial llevó el terror a los corazones de los pilotos alemanes. El barón obtuvo muchas de sus 80 victorias con este caza, algo nada sorprendente. El DR-1 era el escalador más rápido y el avión más maniobrable de todos los cazas de su época. No es elegante, no es hermoso, pero es genial. Es sencillo, es eficiente y hace lo que tiene que hacer. Todo tiene su lugar y todo encaja en ese espacio. Los cazas de ala única estaban aún en su infancia en la Primera Guerra Mundial, y los biplanos fueron el diseño elegido para hacer frente a las enormes fuerzas gravitacionales del combate aéreo. Pero los ingenieros pensaron que, si 2 alas eran buenas, 3 harían que el DR-1 fuera aún mejor, y tenían razón. El ala extra permitía al avión subir más alto y volar más rápido. El propósito de las 3 alas en este avión era facilitar y potenciar la elevación a gran velocidad. El combate aéreo consistía entonces en subir lo más alto y más rápido posible por encima del enemigo y aprovechar la bajada para el ataque y volver a repetir el proceso. Con su increíble velocidad de elevación, el DR-1 podía alcanzar los 3.000 metros 3 minutos antes que su enemigo mortal, el biplano Southwick Camel. Cuando salió el DR-1 en 1917, no fueron solo sus soberbias alas o su velocidad máxima de 240 km por hora los que lo convirtieron en un caza asombroso. Tenía también unas ametralladoras que podían disparar a través del arco de la hélice, una innovación revolucionaria en la Primera Guerra Mundial. Fue el diseñador holandés del DR-1 Anthony Fokker quien descubrió el secreto para disparar a través de la hélice. Diseñó el interruptor, un sistema de sincronización que permitía a las balas de la ametralladora pasar entre las aspas de la hélice sin alcanzarlas. El interruptor es básicamente un dispositivo que desconecta el motor. Sencillamente lo interrumpe para que el arma no dispare cuando la hélice está delante. El DR-1 era una combinación mortal de armas y alas, pero no era perfecto. Tenía un diseño aerodinámicamente inestable que se empeñaba en no volar de manera recta y equilibrada. El piloto nunca podía soltar los controles. La primera vez que pilotas este avión piensas, Dios mío, algo no va bien. Tiende a balancearse mucho, de modo que si sueltas los controles no vuelven a una posición neutral, como se espera que haga la mayoría de los aviones. Este caza altamente impredecible podía morder a los incautos y exigía la alerta permanente de los pilotos más experimentados. Es un avión que hace rizos en el suelo. Y es que tiene el brazo del eje fuera de las alas, porque los pilotos normalmente al disponerse a aterrizar levantan el ala y lo sacan para evitar que las alas se partan. Es complicado y cada vez que lo hago no sé qué es lo que va a pasar. El característico Fokker DR-1 es el caza más reconocible de la Primera Guerra Mundial y quedará siempre ligado al Barón Rojo, el piloto más famoso de todos los tiempos. Pero este caza terriblemente inestable definitivamente no era el mejor amigo de los pilotos. Es por eso que la madre de todos los Fokkers se queda en el puesto número 9 de nuestra lista de los mejores cazas. En el número 8, un avión que hizo una aparición bastante espectacular y de infausta memoria el 7 de diciembre de 1941, el Mitsubishi Zero. Oleadas de aviones enemigos han bombardeado barcos y aviones norteamericanos de la flota del Pacífico en un ataque sorpresa de gran perfección táctica. Sin el Zero, Japón no se habría atrevido a realizar el ataque de Pearl Harbor. Fue la primera vez que los Estados Unidos vieron este caza de combate letal y les hizo mucho daño. El Zero podía superar en vuelo y en combate a cualquier caza aliado. El caza A6M0, que nosotros llamábamos SIC, fue el primer caza de evidente superioridad aérea a la medida en que podía volar grandes distancias, dominar un sector del aire y regresar a casa. El Zero, que operaba desde portaaviones, podía hacer distancias mucho más largas que cualquier otro caza, hasta 3.000 kilómetros sin repostar.
La relación peso-potencia era muy buena, era muy manejable y tenía un diseño muy elegante, además de una aerodinámica excelente y una estabilidad formidable. No es extraño que este caza fuera ágil y rápido. El Zero pesaba 1800 kilos, es decir, 900 kilos menos que el Warhawk P-40. Los aviones norteamericanos eran tecnológicamente más sofisticados, potentes y estaban mejor armados. Los pilotos tan capaces e inteligentes como aquellos, pero este caza japonés, a pesar de sus limitaciones, podía revolverse y pillar por la cola a los estadounidenses. El Zero tenía una asombrosa velocidad de elevación, 1400 metros por minuto, casi el doble que la de sus competidores. En un combate cara a cara se creaba una atmósfera realmente dura. El avión fue un enigma hasta que los Estados Unidos tuvieron un golpe de suerte. Un Zero intacto y en condiciones de volar fue capturado en Alaska en 1942. Pusieron a sus pilotos de pruebas a trabajar para sacar todo lo que pudieran de aquel avión. Las abundantes pruebas revelaron los secretos del Zero. La ligera construcción del caza no podía soportar velocidades superiores a 650 kilómetros por hora porque el avión podría partirse. Cuando descubrimos lo que podía hacer y lo que no, los pudimos superar. Superaba a los norteamericanos en la elevación, pero no en la caída en picado, porque era demasiado ligero. La estrategia estadounidense fue muy simple. Sus cazas eran más rápidos, así que debían evitar el combate abierto y utilizar tácticas de golpear y escapar. Se mantenían a gran altitud, bajaban en picado, golpeaban a los ceros y salían de allí. Las pruebas norteamericanas también descubrieron otro problema técnico en el blindaje del Zero, que no tenía ninguno. La habilidad aérea del avión se conseguía a expensas de la protección del piloto. Para comprobar la debilidad del Zero, este programa ha aplicado una severa potencia de fuego con objeto de probar el nivel de protección de su piloto. Como Ben detiene la bala, se podría introducir fragmentación en el aparato, lo que causaría fragmentación secundaria en el piloto, pero sí que brinda protección, pues es muy pesado. Los pilotos del Zero no tenían protección alguna. Esta delgada plancha de aluminio era lo único que separaba al piloto de la eternidad. Las 4 balas disparadas atraviesan el metal, como puede verse, y alcanzarían fácilmente el cuerpo del piloto. Pero los pilotos del Zero nunca vacilaron ante la falta de protección. Incluso hacia el final de la guerra, los pilotos del Zero seguían sin querer un blindaje mayor ni nada que añadiera peso innecesario al avión. Su filosofía era morir o matar. Hacia el final de la guerra, los Zeros se convirtieron en bombas volantes. Ya no era necesario aterrizar de manera segura. Y acabaron convirtiéndose en trampas mortales. Muchos de ellos terminaron como kamikazes, lo cual no es un uso demasiado adecuado para un avión. El haber acabado la guerra como bombardero suicida y el no brindar la protección necesaria a sus pilotos ha dejado a este ninja volador en el puesto número 8 de nuestra lista de los mejores cazas de la historia. En el número 7 de nuestra lista, un caza con doble personalidad. Se eleva como un helicóptero y vuela como un caza, el Harrier Jump Jet. Es un aparato tremendo. Un caza de combate tradicional necesita 3000 metros. Este puede aterrizar en cualquier sitio, y eso le convierte en uno de los mejores del mundo. Uno de los aviones más ruidosos que he visto nunca. Es un buen aparato, y las Reales Fuerzas Aéreas Británicas y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos hicieron un buen uso de él. El Harrier apareció en la década de 1960 y ha continuado en servicio desde entonces hasta la última guerra del Golfo. Se presentó ante los ojos del mundo la primera vez que entró en combate en la Guerra de las Malvinas, en 1982. El Harrier de la Marina Británica abatió a más de 24 aviones argentinos sin haber perdido un solo avión. Lo mejor de lo mejor, ha reunido al comandante de la RAF, Tony Harper, con el auténtico GR-3 que pilotó en combate. Tiene el mismo aspecto que el último día que lo piloté en las Malvinas. Aún tiene pintura desconchada en los mismos sitios. Es agradable volver a verlo. La misión más memorable de Tony fue el salvamento de unos paracaidistas británicos. Fue durante la batalla de Ganso Verde. Los paracas habían sido localizados por los defensores argentinos. Nos encomendaron la misión de dar cuenta de algunas de las posiciones artilleras. Hallamos el objetivo y les atacamos en una primera pasada. El comandante contactó con los argentinos y les preguntó si querían recibir algo más de aquella medicina o preferían rendirse. Y decidieron rendirse. La razón del éxito de este avión es su versatilidad. Tiene una máxima velocidad de descenso de 1060 kilómetros por hora. Pero lo que es más importante, puede mantenerse suspendido en el aire. Es difícil diseñar un avión que sea excelente en ambos aspectos, en el planeo y en el vuelo.
Pero si en tu misión es una ventaja despegar de una pista limitada a una costa de un rendimiento de mayor velocidad, puede decirse que este avión tiene sentido. ¿Y cómo se mantiene suspendido en el aire? Un muy potente motor a reacción Rolls-Royce y 4 toberas giratorias pueden ejercer un asombroso impulso de casi 10.000 kilos, dando literalmente al avión un colchón de aire sobre el que elevarse y descender. Mientras algunos aviones tienen 2 motores, nosotros tenemos 4 escapes, que es lo que hace al Harrier capaz de mantenerse suspendido. Para controlar el Harrier en suspensión, unas pequeñas toberas de aire lo ayudan a mantenerse en posición. Tenemos unas válvulas de control de reacción en todas las extremidades, en las puntas de las alas, en el morro, en la cola y en el timón. Y por aire recibimos el aire del motor a través de los controles de reacción, lo que en esencia le dota de estabilidad. El Harrier tal vez esté dotado de alta tecnología revolucionaria y cueste millones, pero el secreto de su versatilidad cuesta poco más de 80 euros. Es una mísera veleta que ayuda a los pilotos a mantenerse cara al viento. Esta endeble pieza de aluminio marca la diferencia entre la vida y la muerte en el Harrier durante la peligrosa transacción crítica entre la elevación vertical y el vuelo adelante. Como se puede ver, apunta hacia el viento, pero hasta que estemos suspendidos debemos mantener esa veleta recta para estar siempre relativamente cara al viento. Es un sistema fantástico y muy barato. La habilidad para la elevación vertical, sin embargo, hace que este caza sea más fácil de abatir en combate. Las 4 calientes toberas que proporcionan el impulso son auténticos imanes para los misiles antiaéreos que se guían por el calor. Resulta ser un blanco fácil para un misil que busca el calor, porque el centro de la fuente de calor suele ser precisamente el motor. Y es un motor simple de avión, de modo que si lo pierdes tendrás problemas serios. Si alguno lo alcanza y explota cerca del aparato, cargándose una de las toberas, va a quedar completamente asimétrico y no podrá volver a volar. Durante la Primera Guerra del Golfo fueron abatidos 5 Harriers y murieron 2 pilotos. El Harrier también tiene una frecuencia de accidentes mayor que otros cazas de primera categoría, a causa sobre todo de lo difícil que es pilotar. A la hora de pilotarlo, el Harrier es un avión más exigente que cualquier otro caza medio. Si te fijas en un caza moderno, entre los mandos y el acelerador hay como 30 botones que controlan cada uno un montón de cosas. Y tienes que ser casi como un pianista para pilotarlo. El agobio del piloto es bastante común en este avión, y al menos 45 marines norteamericanos han muerto en 143 accidentes de Harriers desde 1971. Tienes que ser muy consciente de qué manivela estás tocando en cada momento, porque si mueves la equivocada en la dirección equivocada, es fácil meterse en un verdadero lío muy rápidamente. El innovador Harrier Jump Jet se ha ganado un puesto en la lista de los 10 cazas más grandes de la historia, pero su alta frecuencia de accidentes y la sobrecarga de trabajo que exige a los pilotos le obligan a quedarse en el número 7, el sexto de nuestra lista, la superestrella de la Guerra de Corea y probablemente el mejor de los cazas de primera generación, el Sabre F-86 de alas de flecha. El F-86 tiene todas las características que uno desea en un gran caza. El F-86 tiene un aspecto único, con su maravilloso morro de tiburón y que, como el tiburón, mantiene siempre la boca abierta. Está siempre abierta por una razón, pues es la toma de aire del motor. Lo mejor de lo mejor ha montado una exhibición aérea con el piloto de combate retirado Dale Snodgrass para poner a prueba al F-86. Torre, el Sabre 86 está contigo. Y mostrar de paso el clásico diseño de las alas en flecha del caza. Es fantástico estar volando en este F-86 en un día tan hermoso. El Sabre forjó su formidable reputación en la Guerra de Corea, donde superó casi a diario, en el vuelo y en el combate, a su competidor el MiG-15, y se ganó el sobrenombre de forjador de pilotos. Para averiguar exactamente por qué este caza era tan bueno en combate, este programa voló con el general Bud Bless, piloto del F-86 en la Guerra de Corea, que logró abatir hasta 10 MiGs. Uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida fue cuando me convertí en piloto del F-86. Me encantaba, era un gran avión que giraba muy bien y ascendía muy bien. Y era fácil y divertido de pilotar. Las características alas en flecha del F-86 no eran un mero ornamento. Permitían al avión alcanzar una velocidad máxima increíble de 1100 kilómetros por hora sin partirse en pedazos. Uno de los elementos principales de este diseño de alas eran los listones que aumentaban su rendimiento.
Al descender se pueden ver en las alas de ambos lados estos dispositivos que nosotros llamamos listones. No llevan control mecánico ni hidráulico de los pilotos, sino que simplemente aparecen cuando el avión reduce la velocidad y aumenta el ángulo de ataque. Entonces aparecen y eso te permite aterrizar el avión con suavidad. Es algo muy ventajoso en el combate aéreo, pues aumenta el área de las alas y facilita el giro del aparato. Con su elegante y veloz diseño, hay quien ha asegurado que este aparato pudo haber roto la barrera del sonido antes que el legendario Chuck Yeager. Corre el rumor de que un F-86 fue el primer avión que alcanzó una velocidad supersónica en una bajada en picado antes de Chuck Yeager. El F-86 podía superar la velocidad del sonido y bajaba en picado con una gran potencia. Nos solían invitar a exhibiciones aéreas y hacíamos lo que llamábamos salidas explosivas en grupo, en las que ascendíamos hasta los 11 o 12.000 metros de altura y bajábamos en picado para que la gente comprobara cómo superábamos la barrera del sonido. Le gustaba a todo el mundo. Las alas en forma de flecha le daban maniobrabilidad, pero era su potencia de fuego la que le proporcionaba la verdadera ventaja en el aire. El Cyber estaba armado con 6 ametralladoras y podía también transportar 8 misiles de 12 centímetros a bordo de 900 kilos. Las ametralladoras estaban localizadas aquí y la munición iba aquí abajo, que es donde ahora suelo llevar mis bolsas cuando vamos a las exhibiciones aéreas. Dale Snodgrass usa el compartimento de las ametralladoras como portaequipajes, pero Bud Bless solía usar las armas del F-86 para matar al enemigo. Cuando entras en combate, creo que uno de los momentos más excitantes que puedes tener en toda tu vida es cuando, estando ahí arriba, localizas un avión enemigo y empiezas a girar un poco hacia él. Y de repente ves que su ala cae y que él también gira hacia ti. En ese momento es evidente que uno de los dos no va a regresar a su casa. ¿Por qué se encuentra el F-86 en el puesto número 6 de nuestra lista de los mejores cazas? Responde como debe y es maniobrable y fiable, y fue una gran plataforma desde la que matar enemigos. Debe estar entre los 10 mejores. El momento de gloria del Cyber fue la Guerra de Corea, pero como caza de combate de primera generación, fue pronto superado por diseños más modernos y retirado del servicio en primera línea para mediados de la década de 1950. A continuación, en el 5º puesto, la némesis de los aliados y el orgullo de la Fuerza Aérea Alemana en la Segunda Guerra Mundial, el Messerschmitt Me-109. Era como un caballo de carreras. En el aire, después de haber despegado, era muy fácil de pilotar. Era un aparato extremadamente bueno. Era una buena base desde la que disparar. Rendía muy bien, giraba bien y ascendía muy bien. El 109 combatió en todos los frentes, de la batalla de Inglaterra al frente ruso y del norte de África a Noruega. En cuanto veías la esvástica en ese avión, muy especialmente en el 109, pensabas, vienen a por nosotros. ¿A qué vienen Hitler y los chicos de la Luftwaffe? Si el Spitfire era una solución muy elegante para matarte, el Messerschmitt era una solución más directa para hacer lo mismo. Parecía que deseaba matarte. Y matar es lo que el 109 hizo, y mucho, lo mejor de lo mejor, ha reunido al piloto 3 veces condecorado Oscar Bosch y a su Me-109. Se formó en estos cazas y salió a derribar a su buena ración de aviones aliados. Poner al enemigo en su objetivo se convirtió en su segunda naturaleza. La velocidad máxima de 560 km por hora del 109 se acercaba a la del Spitfire, pero para muchos pilotos aliados, tener un 109 en su cola podía suponer una muerte segura. El 109 tenía todos nuestros respetos. Igualmente, cualquier cosa que llevara cruces negras tenía todo nuestro respeto. Y este, desde luego, era un buen avión. Además de sus formidables ametralladoras, el 109 también tenía un cañón letal. Estaba construido literalmente dentro del motor y disparaba a través del centro de la hélice. Tiene mayor alcance y hace muchísimo más daño. Naturalmente, es un arma más pesada y también la munición lo es. Durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron más Me-109 que cualquier otro caza. La fórmula ganadora y clave del asombroso éxito de este avión y de su diseñador Willy Messerschmitt fue construir el avión más pequeño posible, poniéndole delante el más potente motor posible. Se construyó en secciones, se diseñó para sacar el motor rápidamente cuando tuviera algún problema e instalar otro inmediatamente. Pero tenía un punto débil mortal, pues tenía el sucio hábito de estrellarse en el despegue y el aterrizaje. Los diseñadores suelen optimizar los aviones para soportar altas velocidades y una gran maniobrabilidad, pero claro, también tiene que aterrizar. Como se puede ver, el tren de aterrizaje es bastante escaso.
No lo puedes controlar demasiado durante el despegue y el aterrizaje. Tienes que ser muy buen piloto y conocer bien todo lo que implica. Casi un tercio de los 33.109 que se construyeron fueron destruidos en accidentes de despegue o aterrizaje. Y no es extraño que hoy en día solo uno o dos de ellos sigan volando. El ME-109 se queda en el puesto número 5 de nuestra lista de los mejores cazas porque se perdieron más en accidentes de despegue y aterrizaje que en el propio combate. Si Darwin tuviera un caza favorito, sería el número 4 de nuestra lista, el revolucionario y evolucionario F-18 Super Hornet. El F-18 es uno de los aviones más letales que hay, y me encanta pilotarlo. Con él sé que si me enzarzo en un combate con un avión enemigo, él es el que va a morir. He pilotado el F-18, o el CF-18, que es el F-18 canadiense del 96 al 99, y yo diría que esos fueron los 3 mejores años de mi carrera. El F-18 es un aparato muy versátil. Puede lanzar bombas para matar gente o disparar a otros aviones para hacerlo. El F-18 es probablemente el más importante caza convencional de nuestros días. Lo mejor de lo mejor ha entrado en estrecho contacto con el último escuadrón de Super Hornets de la Marina norteamericana, los Red Cox, y con el comandante Nick Monjillo, nuestro piloto de F-18 y guía personal. Mentiría si dijera que no es divertido pilotar un avión que puede alcanzar velocidades supersónicas y hacer rizos y entrar en combate aéreo y lanzar bombas por ahí. Es muy divertido. Algunos aviones son rápidos, este caza es como una bala. Sus 2 motores a reacción le permiten alcanzar una velocidad máxima de Mach 1.8, es decir, más de 1900 kilómetros por hora. La capacidad de alcanzar casi 2 veces la velocidad del sonido es fantástica, y me encanta por eso. El F-18 es un caza de altísimo rendimiento. Puede enfrentarse cara a cara en combate aéreo y lanzar bombas al enemigo en la misma misión. Se convierte en un abrir y cerrar de ojos de caza de combate en bombardero de precisión, lo cual no es poca cosa. El F-18 ha estado en combate durante 25 años. Dotado de un cañón de 20 milímetros, bombas y misiles, el Hornet se ha puesto a prueba durante la Guerra del Golfo, Afganistán y Bosnia. Durante la Operación Tormenta del Desierto, los Hornet lanzaron alrededor de 5.000 ataques contra los iraquíes y solo perdieron 2 aviones bajo el fuego enemigo. Puedo llegar al objetivo llevando un buen montón de armas aire-tierra, lanzarlas y salir de allí bajo el fuego enemigo. En la Primera Guerra del Golfo, Mongo probó con creces todo lo que dice, enfrentándose en combate con los MiGs iraquíes. Fuimos sorprendidos por un par de MiG-21 iraquíes. Y rápidamente, pulsando un botón, cambiamos del modo aire-tierra al modo aire-aire cuando detectamos los MiGs en nuestras narices a unos 14 kilómetros. El misil dio al MiG a apenas 1 kilómetro de mí y tuve que pasar sobre él mientras explotaba en llamas a muy poca distancia. Desde el momento en que alertaron hasta el que abatimos a los MiGs pasarían unos 45 segundos. Los 2 F-18 continuaron con su misión destruyendo sus objetivos y regresando sanos y salvos a la base. Y aunque cueste creerlo, pilotos como Mongo son aún más letales hoy en sus nuevos F-18E Super Hornet. Entre otras cosas por esta pieza de ultimísima tecnología punta, un casco que es un cruce entre la Guerra de las Galaxias y Buck Rogers. Es el casco de enlace y cuesta alrededor de 80.000 euros. Esto sí que es un arma mortal, pues el piloto está mirando literalmente a dónde apunta las armas. Puedo ir en mi avión volando en esa dirección y solo tengo que mirar a la izquierda, enfocar mis sensores de identificación de calor y con eso podría matarte. Pero todos estos juguetes de alta tecnología pueden resultar muy complicados de manejar. Los pilotos hablan de fuego en el casco cuando el cerebro humano no alcanza a procesar tanta información. El problema es cuando hay que realizar muchas tareas, cuando estás operando el radar y controlando varios aparatos y sistemas a la vez, nada fáciles de manejar. De modo que a veces estás saturado de trabajo. Puedes acabar con fuego en el casco y perder un poco el control. El Hornet es un aparato multitarea, opera desde tierra, pero su hábitat natural es el portaaviones donde no hay mucho espacio en cubierta. El avión puede incluso plegar los extremos de sus alas para dejar más espacio a los demás aviones. Salir del portaaviones significa fijar el avión a una catapulta que es esencialmente el tirachinas más potente del mundo y lanza a los cielos este aparato de 10.000 kilos. No es una experiencia manual para los pilotos del F-18, pues el lanzamiento está completamente controlado por el ordenador de vuelo.
Durante el lanzamiento en catapulta de los F-18, el piloto no tiene sus manos sobre los mandos. Los pilotos deben colocar la mano derecha sobre el techo de la cabina cuando se produce el lanzamiento. El avión despega prácticamente solo con una elevación de 10 grados. Una vez que las ruedas del avión se despegan del suelo, el piloto puede retirar sus manos del techo y colocarlas sobre los mandos para continuar el vuelo. Así que al piloto solo se le permite tocar los mandos una vez que el avión esté realmente volando. Y si piensan que eso es difícil, intenten hacer aterrizar un avión de millones de euros en un portaaviones del tamaño de un sello en la mitad del océano. Los aterrizajes de día son algo para lo que los aviadores navales pueden ofrecerse voluntarios siempre que haga falta, pero de noche nada es rutinario. Aterrizar en un portaaviones en una noche de mal tiempo es lo más difícil que puede hacer un piloto. En los últimos 40 segundos, más difícil que puede hacer un piloto. En los últimos 40 segundos de la aproximación puedes hacer probablemente de 50 a 100 pequeños cambios en el motor para controlar exactamente la velocidad del aire y el nivel de inclinación. El objetivo es atrapar el cable de acero de la cubierta con el gancho de la cola del F-18 para evitar que el caza acabe cayendo por la borda. Cuando el gancho sobrepasa el final de la popa del barco, estás más o menos a 15 centímetros de altura a una velocidad de 135 nudos o a unos 95 kilómetros por hora. Y a uno le tiemblan las rodillas cuando se acerca a tierra. Es algo bastante intenso, mucho. Pero el muy impresionante y potentísimo Hornet controlado por ordenador se ha quedado solo en el puesto número 4 de nuestra lista de los mejores cazas. ¿Por qué? Porque el piloto se pasa tanto tiempo lidiando con el ordenador de vuelo y los sistemas de armas como haciendo trabajo de pilotaje propiamente dicho. En el número 3 de nuestra lista se encuentra el equivalente al Kalashnikov de los cazas soviéticos, el MiG-21. El MiG-21 es un auténtico misil, muy capaz de golpear y salir huyendo. Me entrenaron durante muchos años para hacer frente a esa amenaza. Para los pilotos rumanos, llevar un MiG-21 era lo más de lo más, la élite de los aviones. El que alcanzaba ese nivel era un dios. Yo sigo soñando que piloto ese MiG-21. Y sí, me encanta ese avión. Este caza de la Guerra Fría apareció a mediados de la década de 1950. El avión, que recibió el nombre de su diseñador Mikoyan, es hoy en día el caza que más se fabrica en el mundo. Y hay una asombrosa cantidad de 10.000 aparatos sirviendo en alrededor de 40 países. Durante la Guerra Fría y la de Vietnam, el MiG-21, cuyo nombre en clave para la OTAN era Fisberg, era el avión al que había que temer. Sí, creo que el MiG-21 era un avión de aspecto muy letal. Gozaba de unas líneas fantásticas y de un gran rendimiento. Y manejado por un piloto adecuado, era un adversario muy peligroso. Lo mejor de lo mejor ha contactado con un peligroso adversario de la Guerra Fría, el piloto rumano Eugen Maxim, para conocer por dentro a este caza. Era como una bala, todo lo hacía a gran velocidad y además era muy suave. Lo mejor era volar sobre las nubes y cuando inclinabas el ala a un lado y hacia el interior, realmente era genial. ¿Pero qué hacía que este avión fuera tan fantástico para los pilotos y tan especial para sus enemigos? Tiene un motor enorme y potentísimo, y eso siempre es atractivo. De hecho, va sentado sobre un misil. Es un viaje realmente rápido, pues el MiG-21 es capaz de alcanzar una velocidad de Mach 2,3, es decir, unos 2.330 kilómetros por hora, y además de rápido, el MiG-21 era resistente a la manera típicamente rusa. No había refugios especiales para él. No teníamos hangares para cada avión como en los Estados Unidos o en los países occidentales. Dejábamos los aviones al aire libre, de modo que teníamos que despegar con 10 centímetros de hielo. Según los estándares norteamericanos, tenía una construcción muy burda y las piezas no encajaban correctamente. Los rusos tenían problemas serios con el control de calidad, algo que pasaba en general con todas las armas soviéticas. El MiG-21 se diseñó para golpear al enemigo y salir corriendo. Sus pequeñas alas no estaban hechas para el combate aéreo. Tiene un gran rendimiento de velocidad, pero en el combate consume su energía rápidamente. En otras palabras, no es capaz de mantener esa velocidad. El avión giraba en trompos muy rápidamente en el combate aéreo y eso provocaba problemas. Giraba con demasiada facilidad. Si giras más de 90 grados por segundo, es muy peligroso. Podía acabar en un trombo imparable y de hecho, en alguna ocasión ocurría.
Era difícil de pilotar por sus alas cortas y su corto alcance, pero ¿es algo que se hizo a propósito? Siempre me he preguntado si los rusos no ponían alas cortas a sus aviones para evitar la deserción de sus pilotos, y no lo digo en broma, pues todos los aviones rusos que conozco tienen las alas cortas. El alcance limitado del MiG-21, sus alas cortas y su pobre fabricación lo dejan en el puesto número 3 de los mejores cazas de la historia. En el número 2 de nuestra lista, la inconfundible estrella de la batalla de Inglaterra, el Supermarine Spitfire. Pilotar un Spitfire era como bailar con la chica más hermosa del baile. Es muy inspirador, es maravilloso desde todos los puntos de vista. Es el único avión que ha conseguido hacer llorar a mi mujer. Una combinación perfecta de forma y función. Responde fantásticamente. En cuanto te montas ahí, te sientes parte del avión. Es pura belleza, puro ballet en el aire. Una asociación de corazón, tierra, suelo y cielo. Y machacó a la Luftwaffe en una época en que Gran Bretaña estaba sola. Y eso ya es algo. Siendo un campeón del combate aéreo, el Spitfire contribuyó a cambiar las tornas de la batalla de Inglaterra en 1940. Armado con 8 ametralladoras, venció a los cazas y bombarderos de la Luftwaffe en los cielos. La supremacía aérea del Spitfire se asentaba en sus alas. Estas alas elípticas u ovales hacían que este caza fuera perfectamente reconocible desde abajo y absolutamente letal desde arriba. ¿Y cuál es la razón del hermoso diseño de sus alas? El espacio necesario para las armas. La idea era llevar más armas en las alas, lo que exigía un mayor espacio. Y la forma más sencilla de conseguirlo y lograr al mismo tiempo un ala altamente eficiente era anchar el ala por el centro dándole su forma elíptica. Otro beneficio era que resultaba un ala muy eficiente que aumentaba el impulso, lo que permitía a este caza girar en un santiamén. Su característica ala también lo hacía claramente reconocible por el enemigo. El Spitfire era un avión precioso. Pero, por supuesto, la mera belleza no vale demasiado en el aire en una situación de combate. La cuestión es que él es tu enemigo y está intentando abatirte. El piloto canadiense de Spitfire, Lloyd Berryman, recibió la distinción de la Cruz del Aire por haber abatido a los cazas alemanes. Este programa lo ha vuelto a poner en el asiento del piloto. Regresar hoy a la cabina de este Spitfire es como volver a mi casa de hace 62 años, cuando me encontraba en este puesto. Es una sensación maravillosa estar en este avión. Para muchos de nosotros era como entrar en el umbral de nuestra casa, pues tratábamos a este avión con mucho respeto y esperábamos mucho de él y de su rendimiento. Era fácil de pilotar. Y una vez que estabas en el aire, era como volar sobre una nube. Tal vez sobre una nube sí, pero no por mucho tiempo. El Spitfire Mach 2 era un avión de defensa con un alcance muy limitado de unos 650 kilómetros. Se supone que debía despegar, golpear al enemigo y volver a aterrizar. La desventaja evidente del Spitfire, si se puede llamar así, era su corto alcance. Cuando lo hicieron, no previnieron que este aparato tendría que cruzar el Canal de la Mancha e internarse en territorio enemigo. Tenías que recorrer toda la distancia que había hasta llegar a Alemania y regresar. Y el Spitfire sencillamente no tenía esa capacidad. A pesar de sus problemas, el Spitfire es un avión que tiene un atractivo emocional en sí mismo. El Spitfire es un avión elegante y muy sexy, y fue uno de los grandes cazas de todos los tiempos. Debe serlo, no hay más que mirarlo. Pequeño, ligero, hermoso, elegante, bien construido. Es una máquina que define el país que lo construyó y por el que luchó. Una máquina diminuta que se enfrentó con esos grandes pilotos al poder de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién puede superar eso? En lo que a mí respecta, el Spitfire es el mejor caza de todos los tiempos. Digan lo que digan. Ha estado cerca, pero el Spitfire se queda en el puesto número 2 de nuestra lista de los mejores cazas. ¿Por qué? Porque su limitado alcance significaba que no podía llegar a Berlín y regresar, algo que el caza que ocupa el codiciado puesto número 1 hacía regularmente. He aquí una pista. Como el Spitfire, tenía un incomparable motor Rolls-Royce Merlin. Hemos conocido 9 cazas increíbles. En lo mejor de lo mejor, solo nos queda conocer el número 1 de todos los tiempos. En el puesto número 1, un superlativo avión norteamericano, el Mustang P-51.
He tenido la oportunidad de pilotar un montón de cazas diferentes de mi colección y el Mustang debe estar en lo alto de la lista. Es probablemente el número 1 por el hecho de que me acompañó toda la guerra y me salvó la vida. Es un avión precioso. El Mustang es el mejor caza de la historia. Tuve la suerte de pilotar un Mustang P-51 en los Estados Unidos, en Texas, y la verdad, es tan bueno como parece. El Mustang tenía una velocidad máxima vertiginosa de 710 km por hora, más de 80 km más que el ME-109, y ningún otro caza se acercaba a cubrir la distancia que este podía hacer, 2.400 km. El Spitfire Mach 4 tenía suerte si conseguía hacer 800. Nuestro avión número 1 provocó más de 5.000 bajas aéreas, más que cualquier otro caza aliado, e hizo ganar condecoraciones a más de 280 pilotos. ¿Quién mejor para enseñarnos a fondo nuestro caza número 1 que el héroe de guerra y 3 veces condecorado, el piloto y coronel retirado Clarence E. Bud Anderson? El Mustang me daba ventaja porque, fuera cual fuera la situación, si yo estaba en desventaja, sabía lo que tenía que hacer para romper el ataque y tal vez presionar y cambiar las tornas. El Mustang forjó su fama escoltando a los bombarderos estadounidenses hasta el interior de Alemania. Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, dijo que cuando vio a los Mustang escoltando a los bombarderos sobre Berlín, supo que la guerra estaba perdida. Empezando por el jefe Hermann Göring y hasta el último piloto alemán, todos supieron que los Mustang eran el principio del fin. El Mustang realmente daba miedo, porque simplemente al verlo, sabíamos que no teníamos más de un 50% de probabilidades de sobrevivir. Y acumular bajas enemigas era algo que el coronel Bud Anderson hacía muy bien. Un ME-109 en concreto no tuvo opciones. Y yo ascendía a toda velocidad. Era algo precioso. Cuando me puse en su cola vi un pequeño rastro junto a su ala, di un pequeño golpe de timón y entonces le di de lleno en mitad del avión. Pude ver perfectamente las ruedas, así como los remaches, pues lo tenía muy cerca. Y entonces empezó a girar y cayó a tierra desde unos 9.000 metros de altura. Pero ¿qué daba al Mustang su clara ventaja en combate? El diseño de sus alas que le proporcionó su velocidad inigualable, su maniobrabilidad y su alcance. El secreto era un nuevo diseño fácil de fabricar y le daba un empuje incomparable en relación a su tamaño. El Mustang era conceptualmente un Spitfire altamente mejorado. Tenía mucho mayor alcance que el Spitfire, conservando el resto de sus buenas características. Pero fue una combinación de suerte e ingenio angloamericano lo que convirtió al Mustang en el mejor caza de la historia. Inicialmente el avión venía con un motor corriente, pero a alguien se le ocurrió incorporar el motor del Spitfire, y eso es lo que lo convirtió en un gran avión. Físicamente representaba la gran alianza entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. Fue una idea preciosa que este avión contribuyera a que los dos lados del Atlántico se dieran la mano o las alas. Lo mejor de lo mejor, no podía dejar pasar la ocasión de probar un Mustang Merlin y salir a volar con Ed Shipley, uno de los pilotos en activo actualmente de mayor experiencia. Damos paseos a diario en este Mustang, y a la gente le decimos que montarse en uno de estos aparatos es como sacar a pasear a un monumento nacional. Hay tanta historia en él que es casi increíble. Te provoca un escalofrío cada vez que te subes. ¿Y hasta qué punto era fiable el Mustang? Llevé a cabo 116 misiones, lo que vienen a ser 480 horas y 20 minutos de vuelos de combate, y nunca tuve un problema. Nunca tuve que volver por ninguna razón, ni mecánica, ni atmosférica, ni ninguna otra. El increíble éxito del Mustang en la Segunda Guerra Mundial es la razón por la que aún en el siglo XXI sigue siendo un avión muy codiciado. La cuestión es que el Mustang es el único avión que todos los pilotos de caza quieren probar aún hoy en día. Estoy sentado aquí pensando que soy uno de los pilotos más afortunados del mundo. Habéis seleccionado 10 aviones y yo he pilotado 3 de ellos, pero no me he considerado verdaderamente afortunado hasta que no me he subido a un P-51. He tenido la oportunidad de pilotar todo tipo de aviones, Corsarios, Spitfires, F-86, y en lo que a mí respecta el Mustang es el mejor caza.
Yo aún piloto el Mustang hoy en día, y no un Mustang cualquiera, sino uno pintado como el Old Crow que piloté en la Segunda Guerra Mundial. La gente me pregunta si me divierto con ello, y yo les contesto que hay que estar loco para hacer esa pregunta. Nacido hace más de 60 años, el Mustang P51, con sus líneas clásicas y su postura de boxeador, tiene garantizado un lugar en la historia de la aviación como el mejor caza de todos los tiempos. Es sencillamente un gran avión. El Mustang es un avión muy grande. Podría partirse. Cuando descubrimos lo que podía hacer y lo que no, los pudimos superar. Superaba a los norteamericanos en la elevación, pero no en la caída en picado, porque era demasiado ligero. La estrategia estadounidense fue muy simple. Sus cazas eran más rápidos, así que debían evitar el combate abierto y utilizar tácticas de golpear y escapar. Se mantenían a gran altitud, bajaban en picado, golpeaban a los ceros y salían de allí. Las pruebas norteamericanas también descubrieron otro problema técnico en el blindaje del Cero, que no tenía ninguno. La habilidad aérea del avión se conseguía a expensas de la protección del piloto. Para comprobar la debilidad del Cero, este programa ha aplicado una severa potencia de fuego con objeto de probar el nivel de protección de su piloto. Como bien detiene la bala, se podría introducir fragmentación en el aparato, lo que causaría fragmentación secundaria en el piloto, pero sí que brinda protección, pues es muy pesado. Los pilotos del Cero no tenían protección alguna. Esta delgada plancha de aluminio era lo único que separaba al piloto de la eternidad. Las 4 balas disparadas atraviesan el metal, como puede verse, y alcanzarían fácilmente el cuerpo del piloto. Pero los pilotos del Cero nunca vacilaron ante la falta de protección. Incluso hacia el final de la guerra, los pilotos del Cero seguían sin querer un blindaje mayor ni nada que añadiera peso innecesario al avión. Su filosofía era morir o matar. Hacia el final de la guerra, los Ceros se convirtieron en bombas volantes. Ya no era necesario aterrizar de manera segura. Y acabaron convirtiéndose en trampas mortales. Muchos de ellos terminaron como kamikazes, lo cual no es un uso demasiado adecuado para un avión. El haber acabado la guerra como bombardero suicida y el no brindar la protección necesaria a sus pilotos ha dejado a este ninja volador en el puesto número 8 de nuestra lista de los mejores cazas de la historia. En el número 7 de nuestra lista, un caza con doble personalidad. Se eleva como un helicóptero y vuela como un caza, el Harrier Jump Jet. Es un aparato tremendo. Un caza de combate tradicional necesita 3.000 metros. Este puede aterrizar en cualquier sitio, y eso le convierte en uno de los mejores del mundo. Uno de los aviones más ruidosos que he visto nunca. Es un buen aparato, y las Reales Fuerzas Aéreas Británicas y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos hicieron un buen uso de él. El Harrier apareció en la década de 1960 y ha continuado en servicio desde entonces hasta la última guerra del Golfo. Se presentó ante los ojos del mundo la primera vez que entró en combate en la Guerra de las Malvinas, en 1982. El Harrier de la Marina Británica abatió a más de 24 aviones argentinos sin haber perdido un solo avión. Lo mejor de lo mejor, ha reunido al comandante de la RAF, Tony Harper, con el auténtico GR-3 que pilotó en combate. Tiene el mismo aspecto que el último día que lo piloté en las Malvinas. Aún tiene pintura desconchada en los mismos sitios. Es agradable volver a ver. Sacar el motor rápidamente cuando tuviera algún problema e instalar otro inmediatamente. Pero tenía un punto débil mortal, pues tenía el sucio hábito de estrellarse en el despegue y el aterrizaje. Los diseñadores suelen optimizar los aviones para soportar altas velocidades y una gran maniobrabilidad, pero claro, también tiene que aterrizar. Como se puede ver, el tren de aterrizaje es bastante escaso. No lo puedes controlar demasiado durante el despegue y el aterrizaje. Tienes que ser muy buen piloto y conocer bien todo lo que implica. Casi un tercio de los 33.109 que se construyeron fueron destruidos en accidentes de despegue o aterrizaje. Y no es extraño que hoy en día solo 1 o 2 de ellos sigan volando. El ME-109 se queda en el puesto número 5 de nuestra lista de los mejores cazas porque se perdieron más en accidentes de despegue y aterrizaje que en el propio combate. Si Darwin tuviera un caza favorito, sería el número 4 de nuestra lista, el revolucionario y evolucionario F-18 Super Hornet. El F-18 es uno de los aviones más letales que hay, y me encanta pilotarlo. Con él sé que si me enzarzo en un combate con un avión enemigo, él es el que va a morir.
He pilotado el F-18 o el CF-18, que es el F-18 canadiense, del 96 al 99, y yo diría que esos fueron los 3 mejores años de mi carrera. El F-18 es un aparato muy versátil. Puede lanzar bombas para matar gente o disparar a otros aviones para hacerlo. El F-18 es probablemente el más importante caza convencional de nuestros días. Lo mejor de lo mejor ha entrado en estrecho contacto con el último escuadrón de Super Hornets de la Marina norteamericana, los Red Cox, y con el comandante Nick Monjillo, nuestro piloto de F-18 y guía personal. Mentiría si dijera que no es divertido pilotar un avión que puede alcanzar velocidades supersónicas y hacer rizos y entrar en combate aéreo y lanzar bombas por ahí. Es muy divertido. Algunos aviones son rápidos, este caza es como una bala. Sus 2 motores a reacción le permiten alcanzar una velocidad máxima de Mach 1.8, es decir, más de 1900 kilómetros por hora. La capacidad de alcanzar casi 2 veces la velocidad del sonido es fantástica, y me encanta por eso. El F-18 es un caza de altísimo rendimiento. Puede enfrentarse cara a cara en combate aéreo y lanzar bombas al enemigo en la misma misión. Se convierte en un abrir y cerrar de ojos de caza de combate en bombardero de precisión, lo cual no es poca cosa. El F-18 ha estado en combate durante 25 años. Dotado de un cañón de 20 milímetros, bombas y misiles, el Hornet se ha puesto a prueba durante la Guerra del Golfo, Afganistán y Bosnia. Durante la Operación Tormenta del Desierto, los Hornet lanzaron alrededor de 5.000 ataques contra los iraquíes y solo perdieron 2 aviones bajo el fuego enemigo. Puedo llegar al objetivo llevando un buen montón de armas aire-tierra, lanzarlas y salir de allí bajo el fuego enemigo. En la primera guerra del Golfo, Mongo probó con creces 30 kilómetros más que el ME-109 y ningún otro caza se acercaba a cubrir la distancia que este podía hacer, 2.400 kilómetros. El Spitfire Mach 4 tenía suerte si conseguía hacer 800. Nuestro avión número 1 provocó más de 5.000 bajas aéreas, más que cualquier otro caza aliado, e hizo ganar condecoraciones a más de 280 pilotos. ¿Quién mejor para enseñarnos a fondo nuestro caza número 1 que el héroe de guerra y 3 veces condecorado, el piloto y coronel retirado Clarence E. Bud Anderson? El Mustang me daba ventaja porque, fuera cual fuera la situación, si yo estaba en desventaja, sabía lo que tenía que hacer para romper el ataque y tal vez presionar y cambiar las tornas. El Mustang forjó su fama escoltando a los bombarderos estadounidenses hasta el interior de Alemania. Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, dijo que cuando vio a los Mustang escoltando a los bombarderos sobre Berlín, supo que la guerra estaba perdida. Empezando por el jefe Hermann Göring y hasta el último piloto alemán, todos supieron que los Mustang eran el principio del fin. El Mustang realmente daba miedo, porque simplemente al verlo, sabíamos que no teníamos más de un 50% de probabilidades de sobrevivir. Y acumular bajas enemigas era algo que el coronel Bud Anderson hacía muy bien. Un ME-109 en concreto no tuvo opciones. Y yo ascendía a toda velocidad. Era algo precioso. Cuando me puse en su cola vi un pequeño rastro junto a su ala, di un pequeño golpe de timón y entonces le di de lleno en mitad del avión. Pude ver perfectamente las ruedas, así como los remaches, pues lo tenía muy cerca. Y entonces empezó a girar y cayó a tierra desde unos 9.000 metros de altura. Pero ¿qué daba al Mustang su clara ventaja en combate? El diseño de sus alas, que le proporcionó su velocidad inigualable, su maniobrabilidad y su alcance. El secreto era un nuevo diseño fácil de fabricar y le daba un empuje incomparable en relación a su tamaño. El Mustang era conceptualmente un Spitfire altamente mejorado. Tenía mucho mayor alcance que el Spitfire, conservando el resto de sus buenas características. Pero fue una combinación de suerte e ingenio angloamericano lo que convirtió al Mustang en el mejor caza de la historia. Inicialmente el avión venía con un motor corriente, pero a alguien se le ocurrió incorporar el motor del Spitfire, y eso es lo que lo convirtió en un gran avión. Físicamente representaba la gran alianza entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. Fue una idea preciosa que este avión contribuyera a que los dos lados del Atlántico se dieran la mano o las alas. Lo mejor de lo mejor, no podía dejar pasar la ocasión de probar un Mustang Merlin y salir a volar con Ed Shipley, uno de los pilotos en activo actualmente de mayor... Probablemente el más importante caza convencional de nuestros días.
Lo mejor de lo mejor ha entrado en estrecho contacto con el último escuadrón de Super Hornets de la Marina norteamericana, los Red Cox, y con el comandante Nick Monjillo, nuestro piloto de F-18 y guía personal. Mentiría si dijera que no es divertido pilotar un avión que puede alcanzar velocidades supersónicas y hacer rizos y entrar en combate aéreo y lanzar bombas por ahí. Es muy divertido. Algunos aviones son rápidos, este caza es como una bala. Sus dos motores a reacción le permiten alcanzar una velocidad máxima de Mach 1.8, es decir, más de 1900 kilómetros por hora. La capacidad de alcanzar casi 2 veces la velocidad del sonido es fantástica, y me encanta por eso. El F-18 es un caza de altísimo rendimiento. Puede enfrentarse cara a cara en combate aéreo y lanzar bombas al enemigo en la misma misión. Se convierte en un abrir y cerrar de ojos de caza de combate en bombardero de precisión, lo cual no es poca cosa. El F-18 ha estado en combate durante 25 años. Dotado de un cañón de 20 milímetros, bombas y misiles, el Hornet se ha puesto a prueba durante la Guerra del Golfo, Afganistán y Bosnia. Durante la Operación Tormenta del Desierto, los Hornet lanzaron alrededor de 5.000 ataques contra los iraquíes y solo perdieron 2 aviones bajo el fuego enemigo. Puedo llegar al objetivo llevando un buen montón de armas aire-tierra, lanzarlas y salir de allí bajo el fuego enemigo. En la primera guerra del Golfo, Mongo probó con creces todo lo que dice, enfrentándose en combate con los MiGs iraquíes. Fuimos sorprendidos por un par de MiG-21 iraquíes. Y rápidamente, pulsando un botón, cambiamos del modo aire-tierra al modo aire-aire cuando detectamos los MiGs en nuestras narices a unos 14 kilómetros. El misil dio al MiG a apenas 1 kilómetro de mí y tuve que pasar sobre él mientras explotaba en llamas a muy poca distancia. Desde el momento en que alertaron hasta el que abatimos a los MiGs pasarían unos 45 segundos. Los dos F-18 continuaron con su misión destruyendo sus objetivos y regresando sanos y salvos a la base. Y aunque cueste creerlo, pilotos como Mongo son aún más letales hoy en sus nuevos F-18E Super Hornets. Entre otras cosas por esta pieza de ultimísima tecnología punta, un casco que es un cruce entre la Guerra de las Galaxias y Buck Rogers. Es el casco de enlace y cuesta alrededor de 80.000 euros. Esto sí que es un arma mortal, pues el piloto está mirando literalmente a dónde apunta las armas. Puedo ir en mi avión volando en esa dirección y solo tengo que mirar a la izquierda, enfocar mis sensores de identificación de calor y con eso podría matarte. Pero todos estos juguetes de alta tecnología pueden resultar muy complicados de manejar. Los pilotos hablan de fuego en el casco cuando el cerebro humano no alcanza a procesar tanta información. El problema es cuando hay que realizar muchas tareas. De todos los tiempos. Bagdad, 1991. Este chico malo alcanzó la categoría de estrella por su incomparable habilidad para evitar ser detectado por el radar enemigo. Es el inconfundible cazaespía F-117, el Nighthawk. Se abate sobre su presa antes siquiera de que se dé cuenta. Y si hay suerte, es capaz de escapar antes de que los malos sepan que les ha atacado. Hay mucho que decir sobre la invisibilidad en el campo de batalla. Si el contrario no sabe que estás ahí, le puedes hacer un montón de cosas sin que te vea, con lo que estás a salvo. Pilotar el espía es asombroso. Los pilotos lo llaman el reactor negro y los saudíes lo llaman Shaba, que significa fantasma. Lo mejor de lo mejor ha tenido un acceso sin precedentes a este avión que ha entrado en acción en Panamá, Bosnia e Irak. Muchas cosas del avión espía permanecen aún en secreto. Su velocidad límite, no confirmada, se acerca a la velocidad del sonido Mach 1 o unos 1.300 kilómetros por hora. Y puede transportar alrededor de 2.200 kilos de bombas. La primera impresión de este avión puede resultar engañosa. Tiene tantos elementos extraños que uno no pensaría que esto pudiera volar. Lo extraño de este espía es que, a diferencia de otros cazas, no tiene ningún aspecto aerodinámico. Todos son aquí ángulos destinados a desviar al radar. En términos de diseño, es como un precioso trabajo de papiroflexia japonesa. Es como si los diseñadores hubieran cogido una gran hoja de papel y la hubieran doblado en muchos ángulos para darle una forma hermosa. Lo mejor de lo mejor ha tratado de descifrar la idea de las formas diamantinas del espía de la mano de Alan Brown, el ingeniero jefe de la misteriosa Scanworks de Lockheed. Para hacer que el diamante volara tuvimos que hacer verdadera magia negra. Un caza en forma de diamante es el diseño definitivo a la hora de evitar el radar. Pero ¿cómo se puede hacer volar a un diamante?
Una de las cosas que se pueden hacer es empezar a recortar trozos de la cola hasta acabar con algo parecido a esto. Y podemos ponerle una cabina en la parte delantera y algunos entrantes. Y ya empieza a parecer un avión lo que antes era un diamante. Brown y su equipo consiguieron, como por arte de magia, neutralizar en el espía 50 años de tecnología de detección por radar. La forma del avión, con sus múltiples ángulos, asegura que la señal del radar enemigo rebote y se pierda, lo que hace que el avión sea indetectable. Una vez que hicieron que el avión fuera invisible, el siguiente problema era cómo hacer que también el piloto lo fuera. Teníamos que recubrir el cristal de la cabina con una especie de escudo metálico, algo parecido a las gafas de los policías de tráfico, de modo que se pudiera ver de dentro hacia afuera, pero no al revés. Hacer un avión prácticamente invisible al radar enemigo tiene varios inconvenientes. La propia naturaleza del diseño obliga al avión a tragar muchísimo combustible. El espía tiene una autonomía de 1200 kilómetros y eso obliga a cargar el tanque regular. Vienen a por nosotros. Aquí vienen Hitler y los chicos de la Luftwaffe. Si el Spitfire era una solución muy elegante para matarte, el Messerschmitt era una solución más directa para hacer lo mismo. Parecía que deseaba matarte. Y matar es lo que el 109 hizo, y mucho, lo mejor de lo mejor, ha reunido al piloto 3 veces condecorado Oscar Bosch y a su ME-109. Se formó en estos cazas y salió a derribar a su buena ración de aviones aliados. Poner al enemigo en su objetivo se convirtió en su segunda naturaleza. La velocidad máxima de 560 km por hora del 109 se acercaba a la del Spitfire, pero para muchos pilotos aliados, tener un 109 en su cola podía suponer una muerte segura. El 109 tenía todos nuestros respetos. Igualmente, cualquier cosa que llevara cruces negras tenía todo nuestro respeto. Y este, desde luego, era un buen avión. Además de sus formidables ametralladoras, el 109 también tenía un cañón letal. Estaba construido literalmente dentro del motor y disparaba a través del centro de la hélice. Tiene mayor alcance y hace muchísimo más daño. Naturalmente, es un arma más pesada y también la munición lo es. Durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron más ME-109 que cualquier otro caza. La fórmula ganadora y clave del asombroso éxito de este avión y de su diseñador Willy Messerschmitt fue construir el avión más pequeño posible, poniéndole delante el más potente motor posible. Se construyó en secciones, se diseñó para sacar el motor rápidamente cuando tuviera algún problema e instalar otro inmediatamente. Pero tenía un punto débil mortal, pues tenía el sucio hábito de estrellarse en el despegue y el aterrizaje. Los diseñadores suelen optimizar los aviones para soportar altas velocidades y una gran maniobrabilidad, pero claro, también tiene que aterrizar. Como se puede ver, el tren de aterrizaje es bastante escaso. No lo puedes controlar demasiado durante el despegue y el aterrizaje. Tienes que ser muy buen piloto y conocer bien todo lo que implica. Casi un tercio de los 33.000 109 que se construyeron fueron destruidos en accidentes de despegue o aterrizaje. Y no es extraño que hoy en día solo 1 o 2 de ellos sigan volando. El ME-109 se queda en el puesto número 5 de nuestra lista de los mejores cazas porque se perdieron más en accidentes de despegue y aterrizaje que en el propio combate. Si Darwin tuviera un caza favorito, sería el número 4 de nuestra lista, el revolucionario y evolucionario F-18 Super Hornet. El F-18 es uno de los aviones más letales que hay, y me encanta pilotarlo. Con él sé que si me enzarzo en un combate con un avión enemigo, él es el que va a morir. He pilotado el F-18 o el CF-18, que es el F-18 canadiense del 96 al 99, y yo diría que esos fueron los 3 mejores años de mi carrera. El F-18 es un aparato muy versátil, puede lanzar bombas para matarse. La razón del éxito de este avión es su versatilidad. Tiene una máxima velocidad de descenso de 1060 kilómetros por hora. Pero, lo que es más importante, puede mantenerse suspendido en el aire. Es difícil diseñar un avión que sea excelente en ambos aspectos, en el planeo y en el vuelo. Pero si en tu misión es una ventaja despegar de una pista limitada a una costa de un rendimiento de mayor velocidad, puede decirse que este avión tiene sentido. ¿Y cómo se mantiene suspendido en el aire? Un muy potente motor a reacción Rolls-Royce y 4 toberas giratorias pueden ejercer un asombroso impulso de casi 10 toberas giratorias, pueden ejercer un asombroso impulso de casi 10.000 kilos.
dando literalmente al avión un colchón de aire sobre el que elevarse y descender. Mientras algunos aviones tienen 2 motores, nosotros tenemos 4 escapes, que es lo que hace al Harrier capaz de mantenerse suspendido. Para controlar el Harrier en suspensión, unas pequeñas toberas de aire lo ayudan a mantenerse en posición. Tenemos unas válvulas de control de reacción en todas las extremidades, en las puntas de las alas, en el morro, en la cola y en el timón. Y por aire recibimos el aire del motor a través de los controles de reacción, lo que en esencia le dota de estabilidad. El Harrier tal vez esté dotado de alta tecnología revolucionaria y cueste millones, pero el secreto de su versatilidad cuesta poco más de 80 euros. Es una mísera veleta que ayuda a los pilotos a mantenerse cara al viento. Esta endeble pieza de aluminio marca la diferencia entre la vida y la muerte en el Harrier durante la peligrosa transacción crítica entre la elevación vertical y el vuelo adelante. Como se puede ver, apunta hacia el viento, pero hasta que estemos suspendidos debemos mantener esa veleta recta para estar siempre relativamente cara al viento. Es un sistema fantástico y muy barato. La habilidad para la elevación vertical, sin embargo, hace que este caza sea más fácil de abatir en combate. Las 4 calientes toberas que proporcionan el impulso son auténticos imanes para los misiles antiaéreos que se guían por el calor. Resulta ser un blanco fácil para un misil que busca el calor, porque el centro de la fuente de calor suele ser precisamente el motor. Y es un motor simple de avión, de modo que si lo pierdes tendrás problemas serios. Si alguno lo alcanza y explota cerca del aparato, cargándose una de las toberas, va a quedar completamente asimétrico y no podrá volver a volar. Durante la Primera Guerra del Golfo fueron abatidos 5 Harriers y murieron 2 pilotos. El Harrier también tiene una frecuencia de accidentes mayor que otros cazas de primera categoría, a causa sobre todo de lo difícil que es pilotar. A la hora de pilotarlo, el Harrier es un avión más exigente que cualquier otro caza medio. Si te fijas en un caza moderno, entre los mandos y el acelerador hay como 30 botones que controlan cada uno un montón de cosas. Y tienes que ser casi como un pianista para pilotarlo. El agobio del piloto es bastante común en este avión, y al menos 45 marines norteamericanos han muerto en 143 accidentes de Harriers en Nighthawk. Se abate sobre su presa antes siquiera de que se dé cuenta. Y si hay suerte, es capaz de escapar antes de que los malos sepan que les ha atacado. Hay mucho que decir sobre la invisibilidad en el campo de batalla. Si el contrario no sabe que estás ahí, le puedes hacer un montón de cosas sin que te vea, con lo que estás a salvo. Pilotar el espía es asombroso. Los pilotos lo llaman el reactor negro y los saudíes lo llaman Shaba, que significa fantasma. Lo mejor de lo mejor ha tenido un acceso sin precedentes a este avión, que ha entrado en acción en Panamá, Bosnia e Irak. Muchas cosas del avión espía permanecen aún en secreto. Su velocidad límite, no confirmada, se acerca a la velocidad del sonido Mach 1 o unos 1.300 kilómetros por hora. Y puede transportar alrededor de 2.200 kilos de bombas. La primera impresión de este avión puede resultar engañosa. Tiene tantos elementos extraños que uno no pensaría que esto pudiera volar. Lo extraño de este espía es que, a diferencia de otros cazas, no tiene ningún aspecto aerodinámico. Todos son aquí ángulos destinados a desviar al radar. En términos de diseño, es como un precioso trabajo de papiroflexia japonesa. Es como si los diseñadores hubieran cogido una gran hoja de papel y la hubieran doblado en muchos ángulos para darle una forma hermosa. Lo mejor de lo mejor ha tratado de descifrar la idea de las formas diamantinas del espía de la mano de Alan Brown, el ingeniero jefe de la misteriosa Scanworks de Lockheed. Para hacer que el diamante volara tuvimos que hacer verdadera magia negra. Un caza en forma de diamante es el diseño definitivo a la hora de evitar el radar. Pero ¿cómo se puede hacer volar a un diamante? Una de las cosas que se pueden hacer es empezar a recortar trozos de la cola hasta acabar con algo parecido a esto. Y podemos ponerle una cabina en la parte delantera y algunos entrantes. Y ya empieza a parecer un avión lo que antes era un diamante. Brown y su equipo consiguieron, como por arte de magia, neutralizar en el espía 50 años de tecnología de detección por radar. La forma del avión, con sus múltiples ángulos, asegura que la señal del radar enemigo rebote y se pierda, lo que hace que el avión sea indetectable. Una vez que hicieron que el avión fuera invisible, el siguiente problema era cómo hacer que también el piloto lo fuera. Teníamos que recubrir el cristal de la cabina con una especie de escudo metálico, algo parecido a las gafas de los policías de tráfico, de modo que se pudiera ver de dentro hacia afuera, pero no al revés.
Hacer un avión prácticamente invisible al radar enemigo tiene varios inconvenientes. La propia naturaleza del diseño obliga al avión a tragar muchísimo combustible. El espía tiene una autonomía de 1200 kilómetros y eso obliga a cargar el tanque regularmente en una misión media. Y la necesidad de un depósito mayor no es el único inconveniente de este caza de formas únicas. También es susceptible al mal tiempo. Debemos tener cuidado con el tipo de tiempo con el que volamos. Y suele ser mejor volar con... Sencillo, es eficiente y hace lo que tiene que hacer. Todo tiene su lugar y todo encaja en ese espacio. Los cazas de ala única estaban aún en su infancia en la Primera Guerra Mundial y los biplanos fueron el diseño elegido para hacer frente a las enormes fuerzas gravitacionales del combate aéreo. Pero los ingenieros pensaron que si 2 alas eran buenas, 3 harían que el DR-1 fuera aún mejor, y tenían razón. El ala extra permitía al avión subir más alto y volar más rápido. El propósito de las 3 alas en este avión era facilitar y potenciar la elevación a gran velocidad. El combate aéreo consistía entonces en subir lo más alto y más rápido posible por encima del enemigo y aprovechar la bajada para el ataque y volver a repetir el proceso. Con su increíble velocidad de elevación, el DR-1 podía alcanzar los 3000 metros 3 minutos antes que su enemigo mortal, el biplano Southwick Camel. Cuando salió el DR-1 en 1917, no fueron solo sus soberbias alas o su velocidad máxima de 240 kilómetros por hora los que lo convirtieron en un caza asombroso. Tenía también unas ametralladoras que podían disparar a través del arco de la hélice, una innovación revolucionaria en la Primera Guerra Mundial. Fue el diseñador holandés del DR-1 Anthony Fokker quien descubrió el secreto para disparar a través de la hélice. Diseñó el interruptor, un sistema de sincronización que permitía a las balas de la ametralladora pasar entre las aspas de la hélice sin alcanzarla. El interruptor es básicamente un dispositivo que desconecta el motor. Sencillamente lo interrumpe para que el arma no dispare cuando la hélice está delante. El DR-1 era una combinación mortal de armas y alas, pero no era perfecto. Tenía un diseño aerodinámicamente inestable que se empeñaba en no volar de manera recta y equilibrada. El piloto nunca podía soltar los controles. La primera vez que pilotas este avión piensas, Dios mío, algo no va bien. Tiende a balancearse mucho, de modo que si sueltas los controles no vuelven a una posición neutral, como se espera que haga la mayoría de los aviones. Este caza altamente impredecible podía morder a los incautos y exigía la alerta permanente de los pilotos más experimentados. Es un avión que hace rizos en el suelo. Y es que tiene el brazo del eje fuera de las alas, porque los pilotos normalmente al disponerse a aterrizar levantan el ala y lo sacan para evitar que las alas se partan. Es complicado y cada vez que lo hago no sé qué es lo que va a pasar. El característico Fokker DR-1 es el caza más reconocible de la Primera Guerra Mundial y quedará siempre ligado al Barón Rojo, el piloto más famoso de todos los tiempos, pero este caza terriblemente inestable definitivamente no era el mejor amigo de los pilotos. Es por eso que la madre de todos los Fokkers se queda en el puesto número 9 de nuestra lista de los mejores cazas. En el número 8, un avión que hizo una aparición bastante espectacular y de infausta memoria el 7 de diciembre de 1941, el Mitsubishi Zero. Oleadas de aviones enemigos han bombardeado barcos y aviones norteamericanos de la flota del enemigo y aprovechar la bajada para el ataque y volver a repetir el proceso. Con su increíble velocidad de elevación, el DR-1 podía alcanzar los 3000 metros 3 minutos antes que su enemigo mortal, el biplano Southwick Camel. Cuando salió el DR-1 en 1917, no fueron solo sus soberbias alas o su velocidad máxima de 240 kilómetros por hora los que lo convirtieron en un caza asombroso. Tenía también unas ametralladoras que podían disparar a través del arco de la hélice, una innovación revolucionaria en la Primera Guerra Mundial. Fue el diseñador holandés del DR-1 Anthony Fokker quien descubrió el secreto para disparar a través de la hélice. Diseñó el interruptor, un sistema de sincronización que permitía a las balas de la ametralladora pasar entre las aspas de la hélice sin alcanzarla. El interruptor es básicamente un dispositivo que desconecta el motor. Sencillamente lo interrumpe para que el arma no dispare cuando la hélice está delante. El DR-1 era una combinación mortal de armas y alas, pero no era perfecto. Tenía un diseño aerodinámicamente inestable que se empeñaba en no volar de manera recta y equilibrada. El piloto nunca podía soltar los controles.
La primera vez que pilotas este avión piensas, Dios mío, algo no va bien. Tiende a balancearse mucho, de modo que si sueltas los controles no vuelven a una posición neutral, como se espera que hagan la mayoría de los aviones. Este caza altamente impredecible podía morder a los incautos y exigía la alerta permanente de los pilotos más experimentados. Es un avión que hace rizos en el suelo. Y es que tiene el brazo del eje fuera de las alas, porque los pilotos normalmente al disponerse a aterrizar levantan el ala y lo sacan para evitar que las alas se partan. Es complicado y cada vez que lo hago no sé qué es lo que va a pasar. El característico Fokker DR-1 es el caza más reconocible de la Primera Guerra Mundial y quedará siempre ligado al Barón Rojo, el piloto más famoso de todos los tiempos, pero este caza terriblemente inestable definitivamente no era el mejor amigo de los pilotos. Es por eso que la madre de todos los Fokkers se queda en el puesto número 9 de nuestra lista de los mejores cazas. En el número 8, un avión que hizo una aparición bastante espectacular y de infausta memoria el 7 de diciembre de 1941, el Mitsubishi Zero. Oleadas de aviones enemigos han bombardeado barcos y aviones norteamericanos de la flota del Pacífico en un ataque sorpresa de gran perfección táctica. Sin el Zero, Japón no se habría atrevido a realizar el ataque de Pearl Harbor. Fue la primera vez que los Estados Unidos vieron este caza de combate letal y les hizo mucho daño. El Zero podía superar en vuelo y en combate a cualquier caza aliado. El caza A6M0, que nosotros llamábamos SIC, fue el primer caza de evidente superioridad aérea en la medida en que podía volar grandes distancias, dominar un sector del aire y regresar a casa. El Zero, que operaba desde portaaviones, podía hacer distancias mucho más largas que cualquier otro caza, hasta 3.000 kilómetros sin repostar. La relación peso